pues vamos a empezar. Sí, ya es tiempito de que ya la mayoría hayan llegado, pero bueno. Entonces, pues iniciemos con una oración, sí, entrando a lo que nos correspondería el día de hoy, sí, que ya es el arresto de Yeshua, pero pues darle a la conclusión a lo que estábamos viendo la clase pasada con respecto a que Yeshua estaba orando por nosotros, ¿no? Pero primero vamos a orar y seguimos con nuestro estudio, ¿vale? Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos has dado, por tu bendición, por todo, Señor. No hay palabras para agradecer realmente la grandeza, la supremacía, la omnipotencia, todo lo que eres tú en nuestras vidas, Padre, que seas tú el que hables a través de tu palabra en el día de hoy, que seas tú el que nos des el entendimiento correcto acerca de todo lo que vamos a hablar hoy, acerca de tu palabra, acerca de todo esto, Señor, que a veces es tan difícil de creer y de entender, Señor, todo este proceso que tú pasaste, que tú viviste por causa de nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno. Bueno, la clase pasada estábamos viendo esta parte donde Yeshua estaba siendo molido, ¿no? En el monte Getsemaní y que oró 3 veces, ¿no? Hizo el mismo proceso, pasó por la prensa, ¿no? De aceite 3 veces, que pues es lo que vimos y que también en los videos que les mandé lo pudieron detallar cómo esa prensa, ¿no? De aceite se sometía a a pasar de ser una simple semilla que es chiquita. Yo pensé que la fruta del olivo era un poquito más grande y no, siempre es chiquita. Y el ser molida, el ser triturada para poder sacar el aceite, pues ese proceso no es tan fácil, ¿no? A veces pensamos que solo era pasar allí por el molino y ya, pero también necesitaba pasar por el prensado. Para que sacara ese aceite que realmente necesitamos, ¿no? Y pues recordemos que estábamos viendo Juan 17 del 1 en adelante, casi, si no estoy mal, hasta el último verso, ¿sí? De este capítulo. Y pues vamos a recordar toda esa oración que hizo Yeshua, pues para darle la conclusión, porque realmente nos faltó los dos últimos versos y pues leer los dos últimos versos así sin contexto, pues realmente no lo vamos a entender también, ¿no? Entonces, leamos todo Juan 17. Sí, para tener esa confianza y eso de lo que Yeshua realmente vivió allí en el huerto de Getsemaní, ¿no? Y que ahí estamos incluidos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces dice en el verso 1 de Juan 17, dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres a los hombres que el mundo, perdón, que del mundo me diste, tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como vos, así como nosotros. Cuando no estaba en ello, perdón, cuando no estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo dirán, perdón, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado entre ellos y yo en ellos, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Ese amor y esa pasión que tenía Yeshua por cada uno de nosotros, de orar por aquellos que estaban allí, que eran sus discípulos, pero nosotros también, que vamos a conocer de él a través de ellos, ¿no? Intercedieron a pesar de que ellos estaban allí, que no podían más del sueño, que no sabían qué hacer, ¿no? Y ahí es cuando nosotros también vamos a llegar el momento de decir, no puedo más con mi vida, no sé qué hacer, estoy en medio de esta debilidad, necesito salir a flote de esto, necesito de ti. Y pues ahí es cuando Él va a interceder por nosotros, por esas debilidades que tenemos, ¿no? Con esto cerraríamos todo lo que estábamos viendo en la clase pasada acerca de ese momento en el que Yeshua vive en el Getsemaní, que es ese olivo que es triturado, que es pasado por la prensa, ¿no? Para hacer esa luz que nosotros necesitamos y para cumplir esas profecías que vimos a lo largo, ¿no? Ya ahorita vamos a empezar con la siguiente parte o como ya el proceso que viene, que es que
el arresto, ¿no? Él, lo que pasa después de él, y recordemos que los dos últimos versos que vimos en Mateo 26 fue el verso 45 y 46 que dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega, ¿no? O sea, ya Yeshua sabía, ya entendía que le iban a entregar y pues en ese instante fue que él se levantó, ya pasó todo el proceso del prensado y ahorita empieza a hacer todo el sufrimiento físico, o sea, el Getsemaní sirvió como ese proceso psicológico emocional, pero acá vamos a ver que va a ser no solo a nivel psicológico, también a nivel físico, todo lo que él va a sufrir de aquí en adelante no va a ser cualquier cosa, ¿sí? Desde este momento que lo arrestan, va a empezar a sufrir desde una humillación muy mínima hasta la humillación más grande, ¿no? Y eso es lo que vamos a entender de ahora en adelante. En un segundo ya les comparto. Y en el verso 47, que ya nos empieza a relatar el arresto de Yeshua, pues nos dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Mucha gente con qué? Con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea, ¿de quiénes? De los líderes religiosos de ese momento ni siquiera eran parte del pueblo, no, sino eran ancianos, aquellos que lideraban al pueblo. Verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle, ¿no? O sea, imagínate, Yeshua estaba en medio de ellos, estaba con ellos, pero no lo reconocían. O sea, tampoco es que se mostrara siempre como el líder, el que llevara la batuta, el que se diferenciaba de todos, no, era como uno de ellos hasta tal punto que no conocían y no distinguían cuál era el que tenían que llevar preso. Por eso, este Judas, pues dice, yo lo voy a besar, a ese tienen que prenderlo, a ese tienen que llevarlo arrestado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque generalmente el líder es el que se va notando más, es el que todos los demás lo están rodeando, pero no. Ahí parecía un grupo de amigos donde todos eran iguales, donde todos hablaban casi igual y todos se entendían, ¿no? Imagínate a tal punto que Judas dice, no, pues yo les voy a decir quién es, ¿sí? Yo les voy a dar con un beso, ¿no? Y esto es lo que nos muestra también Isaías 53:2, que dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, no solo a nivel físico, sino incluso en su carácter, en todo lo que él mostraba, en su vestimenta, pues no era mejor de nadie, lo pasaban por desapercibido. Si él no se hubiera levantado a hablar o no hubiera hablado con los principales, yo creo que muchos ni siquiera lo distinguirían y dirían, este es el Mesías. ¿Sí? O sea, imagínate hasta tal punto tenía que cumplir las escrituras, verso 49. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. O sea, es curioso, ¿no? Porque le dijo, salve maestro. Lo reconoció como el maestro y le besó. Le dio ese mismo peso de Orfa, ¿no? A Noemí, pero pues diciéndole, te quiero mucho, pero no sigo contigo, ¿no? Lo mismo pasó acá, pero Judas fue un paso más adelante y lo entregó. ¿Sí? Fue ese beso el cual destinó el principio, ¿no? ¿Y qué le dijo? Chalón maestro, restaurado maestro, paz al maestro, ¿no?
Y pues es una expresión similar que nosotros vemos como vive por siempre, maestro. Mientras él estaba diciendo eso, pues era el tiempo de ser entregado. Y Yeshua, imagínense cómo se sentiría Yeshua en ese momento a nivel humano. Él ya sabía a nivel espiritual, a nivel de todo, él ya sabía, él conocía todo eso, pero sin embargo, a nivel humano hay corazones que se sienten, ¿no? Se da el dolor. Por eso es que él dice, yo conozco todas tus aflicciones. Él conoce todo lo que nosotros vivimos porque fue hasta traicionado por aquel al que le dedicó tiempo, al que le dio confianza, al que le dio todas las cosas necesitadas por haber, ¿no? Pero aún así fue traicionado, ¿no? ¿Y cómo podemos saber esto? Que Él le dio toda la confianza, porque en Juan 12, sí, habla que Judas era el encargado de que de los donativos y de las ofrendas, mejor dicho, él era el administrador o como hoy lo podríamos decir como el contador. Sí, el que recibe la plata y tiene que estar pendiente del sostenimiento, que no falte nada en el lugar. Sí, eso es lo que hace un administrador. Un administrador está pendiente de todo. ¿Qué tanta confianza necesita una persona para darle la administración de algo a alguien? Demasiada, ¿cierto? Porque no le va a soltar el dinero, no le va a soltar las cosas de la casa así porque así, ¿no? Por eso es cuando en ese aspecto es donde más a veces nos traicionan porque nos confiamos demasiado, ¿no? Y eso era algo que pasaba. ¿Y ustedes creen que Yeshua no sabía que Judas les estaba robando, le estaba gastando el dinero? Sí lo sabía. Y aún así le está dando confianza. O sea, imagínate eso. O sea, ¿será que ustedes, sabiendo que su hijo le está robando, sabiendo que su familia le está robando, y aún así ustedes lo dejan? ¿Será que ustedes lo podrían hacer? Yo no, no sé ustedes. Yo lo pensaría 10.000 veces para dejarlo. Yo dije, no, pues primero me dejan bancarrota y después ahí sí se van, ¿no? Pues, pero imagínate, él lo sabía y aún así lo dejaba, ¿no? Por eso recordemos que él lo sabía y Juan lo hizo muy bien cuando estábamos viendo esta parte, los primeros versos del capítulo 26 acerca de que cómo él estaba viendo tan mal a que lo ungieran con este aceite, con este perfume tan preciado, ¿no? Y diciendo, ¿por qué no mejor se lo dan a los pobres? ¿Por qué? Porque pues si entraba en la canasta de él, en la bolsa de él, pues iba a sacar su buena tajada. Él no estaba preocupado por los pobres, él no estaba preocupado por los huérfanos, por los necesitados, estaba preocupado porque había perdido parte del botín, ¿sí? Y Jesucristo lo sabía, ¿sí? Él sabía, él entendía esto, ¿sí? Y pues es algo que a veces parecemos, ¿y por qué lo dejó? ¿Por qué tuvo que dejarlo seguir haciendo eso? ¿Por qué no lo confrontó? ¿Por qué no le dijo que estaba haciendo lo malo, no? Porque él se lo estaba diciendo a lo largo de todas las enseñanzas, a lo largo de todo el estudio, pero Judas nunca entendió, nunca puso atención a lo que se estaba diciendo, ¿sí? Por eso es que él mostró amor, le mostró misericordia, le mostró ese amor y de por sí eso ha sido a lo largo de la historia, por lo menos hubo una época en la casa de Israel, la casa del norte, que estaban yendo en contra de Dios y Dios los estaba bendiciendo y no los estaba bendiciendo porque estaba de acuerdo a ellos, sino porque les quería mostrar que a pesar de lo que estaban haciendo, Él todavía les estaba dando. Pero como ese método no funcionó, ¿qué pasó después? Les trajo dificultad, les trajo crisis, le trajo de mucha cosa y pues ni aún así quisieron mirarlo, ¿no? Entonces vemos que Dios trata de llamar la atención de diferentes modos, pero a veces no entendemos, ¿sí? Y seguimos aborreciéndolo y seguimos haciendo lo que nos hace. Y Él lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta de que eso que hacemos, de que ese pecado que cometemos no nos sacia,
sino que nos corrompe, sino que nos daña, sino que nos corroe por dentro en vez de saciarnos. Y eso es lo que Él quiere. Quiere que nosotros conozcamos que realmente estamos haciendo mal, ¿no? ¿Cómo nosotros le contaríamos a aquel que le tenemos tanta confianza, a aquel que le dejamos administrar nuestro dinero, a aquel a que amaste tantas veces, ver que te está traicionando, ver que te está entregando a los enemigos que tienes tú, ¿no? ¿Qué le dirías tú? ¿Le reprocharías? ¿Le contestarías por qué lo estás haciendo? ¿Le empezarías a tener rencor? ¿Qué actitud tendríamos? Y eso es algo que Yeshua está mostrando acá, una actitud que muy posiblemente nosotros no tendríamos, porque lo primero que le dijo fue ¿qué? Amigo. En medio de esa traición le dice amigo. Y es una palabra de la cual Yeshua casi no utilizó. Si lo vemos a lo largo de todos los estudios que hemos tenido, es la primera vez que vemos que utiliza amigo. ¿A qué vienes? ¿No? Es como cuando tú recibes a alguien y tú le dices, hola, ¿cómo estás? Mi amigo querido, ¿a qué vienes? Lo estás recibiendo todavía con amor, con afecto, con misericordia, ¿no? Sabiendo aún lo que venía por delante, ¿no? Y es curioso, ¿no? ¿Por qué Yeshua todavía sigue con esta actitud? ¿Sí? Porque sabía que eso te tenía que cumplir, porque a pesar de todo eso, él ya lo sabía. Recordemos que la noche anterior, en la cena, que le dice a él, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? Él lo mandó a hacer. Es que es curioso porque acá en todo este trayecto, en toda esta entrega, vamos a ver que él todavía tiene la soberanía y tiene el orden y tiene la autoridad sobre todo. ¿Sí? Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué decir a qué vienes? Pues ya sabía que venía, pues ¿para qué le preguntas, no? Es lo mismo que cuando Dios le preguntó a Adán, ¿no? ¿Dónde estás? Dios ya sabía dónde estaba. Pero esas preguntas es a veces para que no caigamos en cuenta en qué es lo que estamos fallando, qué fue lo que hicimos, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Si aún así no nos damos cuenta, pues definitivamente es porque estamos perdidos, ¿sí? Y eso es lo que a veces la voz interna de nosotros escuchamos y nos dice, ven, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué dijiste aquello? ¿Sí? Y a veces ignoramos esa voz, la pasamos por alto, ¿no? Pero acá él lo sabía, Yeshua sabía el por qué, pero le hace esas preguntas para que él caiga en cuenta de su error, ¿sí? Te pregunta porque él quiere que seas consciente, que reflexiones, que recapacites de aquello que estás tomando, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Judas será que contestó? ¿Judas será que hizo algo? No. Omitió esas palabras, le pasaron por alto. Lo mismo que pasó en su momento con Adán. No entendió por qué Dios le estaba preguntando dónde estás, qué hiciste, por qué te escondes, ¿no? Adán no lo entendió en ese momento y muy posiblemente lo llegó a entender mucho después, ¿no? Ya estaba totalmente endurecido su corazón. Ya Judas no podía responder porque estaba totalmente frío su corazón, alejado de Dios. ¿Sí? Sigue en el verso 50, la siguiente parte, dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, ¿no? Imagínate.
¿Qué pasa? Jesús sin nada en las manos, sin pelea, estaba nomás de tranquilo y si aún así lo prendieron con fuerza, como si fuera el peor malhechor, como si fuera un asesino. Imagínate, ¿no? ¿Y quién fue el que hizo esto de quitarle la oreja a uno de los guardas del sumo sacerdote? Acá Mateo no lo especifica, pero en otros evangelios sí lo identifican. El evangelio de Juan se identifica como a Pedro. Por eso es que se cree que Pedro era celote, porque los celotes eran los únicos que tenían una espada escondida. Si vemos a lo largo de toda la historia de Pedro, nunca vemos que él tuviera un arma. Nunca vemos que a él se le hubiera conocido como un celote. De pronto sí por su carácter, porque era muy fuerte, porque era muy a que dio una vez todo, sí, pero Pedro fue el responsable de este hecho, fue el que hizo que le quitaran la oreja a este hombre. Esto lo vemos en Juan 18:10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Sí? Acá es curioso porque nombran a este siervo, muy posible, era conocido, quién sabe, porque igual tampoco es que describa mucho este siervo, pero es curioso, ¿no? Porque Pedro acá sí demostró en cierta forma que iba a dar la vida y que quería dar la vida por su maestro, que quería luchar a muerte, que tenía el valor para hacerlo, pero Yeshua fue el que lo frenó, ¿sí? El problema es que Pedro tenía una expectativa de que Yeshua iba a venir con armas, con poder, con fuerza, con una confrontación física, como lo haría cualquier nación, así como Roma conquistó a Grecia con armas, con ofensivas, con estrategias, pensó que Yeshua iba a hacer lo mismo. Pero no era así. Y por eso a Pedro se le empezaron a caer las expectativas. O sea, entre nosotros más grande tengamos las expectativas de algo, más grande se va a hacer nuestra caída, más grande va a ser nuestro dolor, más grande va a ser nuestra desilusión. Y muy posiblemente en horas más adelante Pedro estaba totalmente desilusionado. ¿Cómo es que se iba a entregar? ¿Por qué tenía que entregarse? No es el Hijo de Dios, ¿por qué está ahí aguantando todo eso, no? Muy posiblemente a lo largo de todo este proceso, Pedro empezó a preguntarse, a dudar, a cuestionarse, ¿no? Y es cuando acá empieza a confundirse. ¿Por qué? Porque Yeshua lo traba y le dice, venga, así no es. Yo tengo que morir. Yo tengo que entregarme, ¿no? Y es porque como no se dan las cosas como él pensaba, como él quería, y eso es a veces lo que pasa con nosotros, llegamos a la fe y pensamos que es que Dios tiene que trabajar para nosotros, que Él tiene que hacer lo que nosotros pidamos y lo que nosotros querramos. Pero realmente no es así. Por eso las expectativas a veces se dañan, a veces se rompen, a veces no alcanzan para lo que realmente es. Y en el verso 52 sigue diciendo, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Muy parecido a lo que a David se le dijo en el momento de haber cometido el error de haber matado a Urías y todo eso. El profeta Natán cuando le exhorta y le llama la atención dice, a espada mataste, a espadas vas a tener en toda tu casa, o sea, no, él no iba a morir a espada, pero sí esa le trajo una consecuencia a toda su familia, ¿no? Dijo que la espada no pasará de toda su familia. Entonces, imagínate, es algo que pasa, así como nosotros actuamos, pues así tarde o temprano alguien actuará con nosotros, ¿sí? Y esto es cumpliéndose lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo,
Esta es palabra del Eterno a Zorobabel que dice, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No va a ser con fuerza, no va a ser con caballos, no va a ser con espadas, no va a ser con jinetes, sino va a ser a través de su gloria, a través de su poder, a través de su amor, de su misericordia, es que realmente va a conquistar a este mundo. Por eso es que él le sigue y le contesta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabes qué le está diciendo? Que acaso es que yo no me puedo defender. ¿Acaso es que yo no puedo acabar con toda esta maldad de un solo momento? ¿No puedo hacer que 12 legiones de ángeles vengan a pelear por mí? Lo podía hacer. Y cuando habla de 12 legiones de ángeles, si un ángel, por lo menos para la época de Ezequías, ¿no? Este rey Ezequías que oró porque Sennacherib venía contra él, lo habían rodeado 185.000 soldados, él no sabía qué hacer porque dijo, acá quedamos, ¿sí? Pero ¿qué pasó en medio de una noche? Bajó un ángel y acabó y arrasó con todo ese campamento. ¿Qué serían 12 legiones de ángeles? O sea, imagínate. Y si nosotros miramos, pues eso quedaría en shot. Pedro en ese momento diría, pues ojalá que vengan, pero ¿qué vio en la actitud de Joshua que eso no era lo que él quería? Se desilusionó por completo, quedó en shot como diciendo, venga, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si no va a poner su reino, si no va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies, si no va a gobernantes, ¿qué va a hacer? Entonces este no es el Mesías. Dudó, se desilusionó completamente porque no era lo que él pensaba, ¿no? Imagínate. Pedro sintió algo, pensó que tenía muchos seguidores, que podrían ser la mayoría, que podían combatir en guerra, que podían ganar a la guerra en ese momento, pero Yeshua que le dijo, no, 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 así no vamos a pelear. Esta batalla es espiritual, esta batalla no es física. Si fuera física, yo hubiera traído las 12 legiones de ángeles y hubiera arrasado esto en un solo segundo, pero no es así. Esa no es la batalla que estoy peleando, ¿sí? Porque, ¿qué le dijo? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Que es necesario que se haga que muera. Muera en manos de los gentiles, ¿sí? Es necesario cumplir las escrituras en el sentido que el Mesías tenía que ser triturado. Tenía que ser molido por nuestros pecados, que tenía que ser así esculpido como la menorá fue esculpida a martillo, asimismo él tendría que ser esculpido para poder ser la luz del mundo. Imagínense, ¿no? De otra manera, ¿cómo podría cumplir lo que dice Isaías 53, lo que dice Daniel 9? Acerca de aquel que iba a sufrir o cómo iba a cumplir la tipología de José, la tipología de Abraham y Isaac cuando Isaac es entregado como sacrificio. Mucho de eso, ¿qué tal si Yeshua hubiera hecho caso a Pedro o si hubiera cumplido las expectativas de Pedro? ¿Qué hubiera pasado con todas estas profecías? Hubieran pasado por alto. Hoy en día todavía estaríamos esperando o ya se darían por hecho, pero entonces no se cumplirían las palabras de Dios. O sea, tendríamos a un Dios incoherente, a un Dios que no cumple sus promesas, a un Dios que no es. Y fuera eso, pues los gentiles, aquellos que se perdieron en medio de las naciones, esa casa del norte, pues se hubiera perdido y no hubiera podido entrar otra vez en pacto. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que tomara el lugar de ellos. No hubiera podido haber remisión.
Verso 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. O sea, ¿por qué vienen así? Todos los días me vieron, me escucharon, pero no me prendieron, porque ahorita vienen con palos, con espadas, como si mejor fuera el peor maleante, como si, mejor dicho, yo tuviera la fuerza del toro y me los fuera a llevar a todos, ¿no? ¿Por qué vienen así? Les pregunta, ¿no? ¿Y será que alguien que es arrestado, que la policía coge y lo coge y le pone las esposas y lo lleva con toda así autoridad? ¿Será que puede decir algo? ¿Será que está peleando? ¿Será que está preguntando? No, es curioso la autoridad, la acción que tiene acá, el carácter que tiene, el ejemplo que muestra que es de autoridad. Aún en ese momento, él estaba en control de todo. ¿Sí? Les hace preguntas legales incluso, porque le dicen, ¿por qué me están arrestando en este momento? ¿Por qué vienen con palos? ¿Por qué vienen con todo eso durante las noches? ¿Por qué no lo hicieron en el día cuando estaba predicando, cuando estaba enseñando? Él sabía que estaban haciendo injusticia y les estaba otra vez recalcando, mostrándoles que estaban haciéndolo incorrecto, que fueran conscientes de lo que estaban haciendo una totalmente una injusticia, ¿no? ¿Por qué les haría esa pregunta? Para hacerlos pensar, para hacerlos cuestionar si decir realmente estamos en contra de las leyes. Verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Cuáles profetas tenían que estarse escribiendo? Toda la historia y todo lo que Yeshua estaba haciendo paso por paso era cumpliendo las profecías que estaban escritas por él, desde la más mínima hasta la más grande. Si cada paso que él dio, todo tenía un propósito por el cual cumplirse. Sigue diciendo, entonces todos los discípulos que dice, dejándole, huyeron. ¿Qué estaban diciendo horas más antes? No te vamos a dejar. Nosotros no te vamos a abandonar. A donde fueres iremos. Si tendremos que morir contigo, morimos. Si nos van a llevar a la cárcel, nos vamos contigo, ¿no? ¿Y qué pasó a la hora de la verdad? Se fueron, huyeron, corrieron, ¿no? Dejaron todo, se escandalizaron, se decepcionaron, apostataron, se fueron en contra de él, ¿sí? Aún viendo todo esto, se desilusionaron, no entendieron, ¿sí? Y acá, ¿cuál sería todo esto que vemos? ¿Cuál sería la conclusión de ver hasta este momento? Y es que en el proceso en que se saca el aceite, en el proceso en que es sometido el olivo para sacar el aceite, ¿sí? De la lámpara, para alumbrar la lámpara, para la alimentación, para el templo, ¿no? Tres veces estos olivos eran sometidos de la misma manera que Yeshua oró. Tres veces fue triturado emocionalmente en una batalla donde decía, ojalá pasara esta copa de mí. Ojalá yo no tuviera que vivir esto, ¿sí? Pero aún así fue triturado, aún así tuvo que dar todo para saber y cumplir todo lo que Yeshua estaba, lo que Dios había demandado en sus palabras. Por eso en Isaías 53:5 que nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo en nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados.
fuimos nosotros curados, ¿no? Imagínate, la escritura se estaba cumpliendo, él tenía que ser molido, no solo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico. En todo el aspecto, triturado en su alma, en todo eso, él tenía que sufrir todo eso para que nosotros realmente pudiéramos recibir la salvación, ¿sí? Y acá ya empieza la parte de la negación de Pedro. Vamos a ver que en esta parte, ¿sí? Se empieza a cumplir aquello que Yeshua le había dicho tiempo antes, en horas antes, ¿no? En el Getsemaní todos lo dejaron, todos lo abandonaron, ¿sí? Todos los discípulos se fueron. ¿Por qué? Porque fue algo que él mismo ordenó. ¿A quién se lo ordenó? A Judas, ¿cierto? Que fuera y lo arrestara. Y lo trataron como un delincuente, ¿sí? Y es curioso porque, porque estos guardas entraron con silencio, no dijeron nada, no acusaron nada, y antes Yeshua se pone a hablar con ellos. Es curioso. O sea, en medio de un arresto, ¿será que nosotros podemos hablar? Son los que hablan? Los policías, ¿no? Ellos son los que están, venga, y esto, y ellos son los que están investigando, preguntando, ¿no? En cambio, el que es acusado, el que lo encontraron allí, el que lo arrestaron, pues ¿qué puede hacer? No puede objetar nada. Antes le dicen, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, ¿no? Entonces mejor me quedo callado, ¿no? Pero Yeshua en vez de eso se pone a hablar con ellos. Y eso lo vemos en Mateo 26:55. Dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. O sea, les está preguntando como pregunta curiosa. Venga, ustedes no me vieron en el templo todos los días porque vienen ahorita con palos, con espadas, con todo como si fuera el peor maleante, ¿sí? Imagínate, se pone de curioso, se pone a preguntar, se pone a decir, venga, ¿qué pasa, sí? Y no solo eso, lo vemos también en Juan 18:3 en adelante que dice Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Imagínate, ¿no? ¿A quién buscáis? Y ellos le respondieron a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy, aquí estoy. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué problema tienen conmigo? ¿No? Imagínate, ¿no? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, ¿cómo es así que este es el que tenemos que arrestar? Acá Juan nos da un poco más de detalles acerca de ese evento. No fue tan simple como que lo prendieron y se lo llevaron y ya. No, Yeshua tenía toda la autoridad en ese momento, tenía toda la potestad. Él estaba en autoridad, él era el que decía que tenían que hacer. Porque si vieron ahí, cuando escucharon que era él, pues de una vez se cayeron al suelo. Y dice, y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Yeshua? Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Imagínate un prisionero negociando con quién se quedan y con quién no se quedan. O sea, ¿en donde ustedes han visto una redada donde todos los policías cogen a todos los de la casa y hay uno que diga, no, suelten a esos, llévenme a mí, a ellos déjenlo? ¿Dónde hacen ese caso los policías a eso?
Nunca, ¿cierto? Pero acá Yeshua tenía todo el control de las circunstancias, de lo que estaba pasando, ¿sí? Les dice, os he dicho que yo soy, o sea, ¿para qué cogen a estos? Llévenme a mí es el que buscan. Pues, ¿qué? Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Para qué? Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De lo que había orado, de esa oración que vimos también en Juan 17, se estaba cumpliendo acá, Él los estaba protegiendo, sabiendo aún lo que le venía por delante, Él los estaba protegiendo, Él los estaba cuidando, ¿no? Entonces podemos ver esa situación donde Él está en control de todo y nosotros pensamos, no, Él no sabía qué estaba pasando, no entendemos nada, pero sin embargo podemos ver, ¿no? Que él entendía, que él conocía la situación por la que estaba pasando, ¿sí? Aún así, con amor, con pasión, con misericordia, quería preservarlos, quería que ellos se salvaran y él se estaba entregando a cambio de ellos, de nosotros. Después de esto, vamos a ver, sí, que después de este proceso se lo llevan directamente a la casa del sumo sacerdote de Caifás, ¿sí? Allí pasa toda la noche en ese momento. No es que pasa algo y lo dejan allá encerrado y ya pasó la noche, no tuvo nada, pero vamos a ver que realmente lo llevan debajo de la mesa, que nadie del pueblo se entere. El pueblo se enteró cuando amaneció, ¿sí? Se enteran cómo así que a Joshua lo llevaron y empezaron a averiguar y qué pasó y esto, mejor dicho, el chisme como pólvora, pero en la mañana, en la noche nadie sabía, ¿sí? Estaban haciendo totalmente todo ilegal, incluso llevaron testigos falsos, con un contexto totalmente falso, donde sus amigos, sus apóstoles, sus seguidores, todos lo dejaron, y esa es la parte que vamos a estudiar ahorita, del verso 57 al 71. Sí, acá todavía estamos en el proceso, pero vamos a ver que ya empieza a darse un poco todo lo que empieza a narrar acerca de muchas profecías que se tenían que cumplir. Hay un salmo que nos da la certeza de que esto también era una profecía. En el Salmo 88 nos da esa narración de los sentimientos que estaba teniendo Yeshua a lo largo de todo este momento, ¿sí? Y esta profecía de Salmos pasó años, siglos antes de que él naciera. Ya se estaba hablando de esto, y esto lo vemos en el Salmo 88 y dice, oh eterno Dios de ser mi salvación. Día y noche clamo a ti, clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. ¿Quién estaba cercano al Seol? Yeshua. Dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Vamos a entender que esto más adelante se va a cumplir. Y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Esto lo vamos a entender más adelante. Esto se complementa mucho con algo cuando ya está cercano a ser crucificado. Has alejado de mí mis conocidos. Sus discípulos, toda la gente que lo rodeaba, estaba con él. ¿Qué pasó? Se alejaron de él, se escandalizaron.
Huyeron espavoridos de ese lugar. Con todos te dejaron, con Él es el mejor lugar, ¿sí? Depende solamente de Él, pero ¿qué pasó? Todos se fueron. Sigue en el verso 8. Me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Eterno, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Y cómo iba a manifestar las maravillas a los muertos si Yeshua no hubiera muerto? Necesitaba morir para que él fuera y testificara a los muertos y volviera ¿a qué? A resucitar, ¿no? Imagínate, ¿no? Todo eso, ¿será que Dios puede hacer maravillas entre los muertos? ¿Será que Dios puede mostrar su gloria entre los muertos? Claro que sí, lo hizo. El único, el primogénito, aquel que resucitó entre los muertos, es la maravilla de los muertos. Es la maravilla de aquellos que están en el Seol, de decir, este no se quedó acá, tenemos la esperanza de que nosotros no nos quedamos acá. Imagínense, ¿no? Todo lo que él les estaba diciendo y dice, ¿se levantarán los muertos para alabarte? ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos? De ser resucitados para vida, para alabarle, mientras que estemos, ¿qué? Con él, ¿no? Y sigue en el verso 11, ¿será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Eterno, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, porque, oh Eterno, desecharás mi alma. Póngase a pensar todo lo que Yeshua estaba pasando allí, ya estaba siendo llevado, examinando todo eso. ¿Será que él no estaba pensando? Padre, ¿desecharás mi alma? ¿Desecharás mi vida? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Desde el momento en que Yeshua estaba siendo entregado, desde ese momento ya Dios estaba alejando de él. Dice verso 15, yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Aún, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Imagínate, ¿no? Empieza todo eso sabiendo que él era el hijo de Dios, que él era el Mesías, pero ahí en ese momento que estaba negándole todos aquellos que le decían, tú eres el hijo, tú eres aquel que era el hijo de Dios, el que me guiaba, el que era la luz, el que no podemos abandonar, aquel Pedro que le dijo, tú eres el hijo de Dios, lo estaba abandonando. Aquellos que lo reconocían como el maestro, como su líder, lo estaban abandonando, lo estaban negando, ¿no? ¿Y qué dice? Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Pedro tuvo que pasar por tinieblas, por un momento oscuro para reconocer que realmente él no era nada, que necesitaba de Dios, ¿no? Imagínense todo esto, el llegar hasta ese punto, ¿no? Y sigue en el verso 57 de Mateo 26. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de qué? De lejos. Él acá todavía no se había escandalizado del todo. Él acá todavía no lo había apartado de todo. Esperaba, decía, no, en algún momento se va a librar, en algún momento va a soltar sus cadenas, en algún momento va a poner su poder, su soberanía sobre todos. Pedro todavía estaba.
Pero en ese camino, en ese proceso, tenía que empezar a tomar una decisión. O estaba con Yeshua o estaba sin él. Se quedaba allí o se echaba a correr. ¿Qué iba a hacer, no? Imagínate en nuestras vidas, en algún sentido de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas y en algún momento tendremos que llegar a tomar esta decisión. Una revisión, una decisión radical que muy posiblemente también tenga que ver con nuestras vidas. ¿Lo sigo a él? ¿Mi fidelidad es para él? ¿O sigo lo que el mundo me dice? ¿O me rinde ante el mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tener que seguir, no? Verso 58 en adelante. Lo llevaron hasta el patio, ¿sí? Del sumo sacerdote. Y acá vamos a ver este patio. Vamos a ver un video acerca de esto. Para que ustedes vean dónde fue la cárcel y dónde fue metido Yeshua. O dónde se cree que fue, ¿no? Porque según eso hay dos lugares, ¿sí? Pero pues se cree que esta es la más obvia, ¿no? Pero pues vamos a verlo. Y después seguimos con el estudio. Bueno, la siguiente parte del video la vamos a ver después. Sí, déjenme un momento porque creo que se me fue para otro lado. Sí, se me fue para otro lado. Déjenme un momento, vuelvo a donde estamos, pero pues si vemos, pues definitivamente todo este proceso, la cárcel donde estaba, pues no era cualquier cosa, ¿sí? Era muy posiblemente a Yeshua lo bajaron por ese hueco, ¿no? Posiblemente estuvo allí solo, estuvo esperando el juicio, quién sabe si con otros reos o solo, no sabemos, ¿no? Pero definitivamente ese proceso pues no era nada fácil, no era algo grato que vivir, ¿no? Y pues eso es algo que vemos, ¿no? De la diferencia que teníamos que ver, ¿no? De lo que necesitamos entender, de lo que Yeshua vivió, de lo que él tuvo que pasar en ese momento y como bien lo dijo el primer pastor, el primer que estaba allí enseñando, pues tenía que pasar este proceso, tenía que vivir este proceso, ¿sí? Pero pues era algo que no todos estamos disponibles a pasar o no todos queremos pasar, ¿no? Lastimosamente es algo que era muy doloroso y pues esas escaleras que vimos a los últimos eran las que Yeshua venía del Monte de los Olivos y subió allá y la que le tocó después devolverse, ¿no? O sea, él pasó por esas escaleras para ir al monte Getsemaní a orar y después se devolvió como un reo. Sí, imagínense, ¿no? Eso que estaba pasando allí. Dice en el verso 52, ya volví otra vez a donde estábamos. En el verso 52 dice, ¿qué testifican estos 62? ¿Qué testifican estos contra ti? Perdón, creo que me adelanté, ¿cierto? Deme un segundo porque creo que puse una diapositiva más antes. Entonces, imagínense todo ese dolor que estaba pasando, todo eso que estaban viviendo, ¿no? Pues no era nada grato, si me adelanté. Menos segundo, ya les pongo donde estamos acá. ¿Sí? Y pues dice en el verso 58, entonces hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, el que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? O sea, imagínate, ¿no? Todo lo que les estaba pasando, todo esto. Y pues Yeshua en ese momento, ¿qué dijo? Y recordemos que él estaba diciendo, no estaba diciendo que el templo en sí, aquel templo de gran hermosura que había hecho, que había remodelado Herodes el Grande, no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de cuál templo?
de su propio cuerpo, de su propia vida, ¿cierto? Eso es lo que se estaba refiriendo, ¿sí? Eso ya ustedes lo pueden ver un poquito más en Juan 2, 19 al 21, donde se ratifica eso que estaba hablando del cuerpo en sí, ¿no? De sí mismo. Ahora sí vamos a seguir con el verso 62 y dicen, ¿qué testifican estos contra ti más Jesús? Callado. Y acaba el callar, estaba callando por amor, estaba aceptando, ¿sí? Todo el juicio que le estaban haciendo, decidió callar. Decidió no decir nada, decidió no ponerse, y esto lo vemos en Sofonías 3:17 que dice, el Eterno está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, Ga- callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio era para quienes el oprobio de ella era una carga. ¿Por qué cayó de amor? Para quitarnos el oprobio a nosotros, para que sobre él la sentencia que era de nosotros, los malos, los que cometimos el error, los que transgredimos, cayera sobre quién? Sobre él. Por eso cayó, cumpliendo lo que dicen las escrituras. Y ya ahorita lo vamos a ver más adelante cómo todo esto se cumplió, ¿sí? Sigue en el verso 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Perdón, Juliacita. Dime, ¿Sofonías qué? Es que se ve borroso. 2:17. 3:17. De pronto es Sofonías 3. 3:17 y 3:10. 18. Ah, bueno, gracias. Disculpa, ¿no se podrá Dale. aclarar porque sí se ve borrosa la pantalla? Se ve borroso. Dame un segundo. Entonces, si vemos, pues acá entonces todo va de acuerdo a lo que él estaba diciendo. Pero ¿qué estaba diciendo este sumo sacerdote? Te conjuro, te ordeno que me digas si eres hijo del Dios viviente, si eres, ¿no? Entonces, ¿qué tenía? Tenía que decir, tenía que responder. Era una orden del sumo sacerdote a la cual él tenía que responder. Y Jesús le dijo, acá fue donde él habló. ¿Qué le dijo? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, imagínate, resumió en una frase todo lo que iba a pasar de ahí en adelante, que todavía no ha sucedido, que todavía no se ha cumplido a totalidad, ¿sí? Ahorita, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. Pero no se ha cumplido la segunda, que es viniendo en las nubes del cielo. Eso todavía no lo hemos visto y todavía estamos esperando esas señales de su cumplimiento, ¿no? Y vemos esta parte donde Él les estaba diciendo, les estaba profetizando, les estaba mostrando lo que iba a hacer Él después de su muerte, ¿no? Y eso era consecuente a lo que dice Daniel 13, o sea, Yeshua no se sacó nada de las mangas, no decía palabras por decir o inventos por decir, sino que él ya sabía, él conocía, él tenía la intención, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá. En Daniel 7:13 dice, mientras yo miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. ¿Qué qué? Que no pasará, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, cumpliéndose en él la profecía que Dios le dio a David de que uno de sus descendientes sería un rey para siempre, que gobernaría para siempre, ¿cierto? Y acá lo vemos, igual lo vemos en Zacarías. Zacarías también habla que él iba a venir sobre las nubes con gran poder y gloria, ¿no?
Entonces, este sumo sacerdote estaba con Roma, estaba aliado con Roma, estaba siendo parte del sistema. ¿Y qué le está diciendo Yeshua? Yo voy a derribar este sistema. Yo voy a acabar con todo este del cual tú eres parte, ¿no? En ese momento realmente Caifás se puso enojado, se puso iracundo, no le cree y fuera de eso, toma como esto, no lo puede aceptar, empieza su incomodidad y mucho más decide decir, no, esto no es. ¿Cómo este sumo sacerdote podría probar y decir que Jesucristo era un charlatán más? ¿Cómo podría estar seguro que él no era el Mesías o que realmente era el Mesías? Conociendo a los profetas, conociendo y muy posiblemente este sumo sacerdote conocía a Daniel, conocía la profecía de Daniel, conocía las otras profecías que hablaban que él tenía que venir de las nubes, pero en ese momento o las pasó por alto o se hizo el que no entendía o prefirió no identificarlo. Porque o si no, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera identificado? No hubiera tenido que vivir todo lo que vamos a ver que vivir. Muy posiblemente no hizo bien la tarea, no estaba estudiando, muy posiblemente no quiso hacerlo, no quiso creer en él hasta, como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Sí? Esto demuestra que nosotros a veces somos piedra, que somos duros, que no queremos entender y a veces preferimos un gobierno, algo de lo que ya conocemos, pero era algo contrario al pensamiento que Yeshua tenía y muy contrario al pensamiento que los judíos querían acerca de su Mesías. ¿Sí? Ellos no entendían, el judío de esa época no creía que Yeshua era el Mesías. ¿Por qué no creían? Porque tenían que cumplir ciertos requisitos, el reunir a las 12 tribus, el restaurar la ley, el poner a sus enemigos por estrado de sus pies, es decir, que ya solo gobernara él sobre Israel, pues ellos pensaron que eso. Por eso muchos y muchos de los judíos quisen hasta no ver, no creer, hasta que yo no vea las 12 tribus reunidas con un solo líder, con un solo pastor, no creo. Muchos piensan así. Muchos no ven cumplidas todas estas profecías, ¿sí? Por eso es que Yeshua les está diciendo de una manera muy sutil, yo soy el que vendrá en las nubes. Yo soy el Hijo de Dios, aquel que va a venir en las nubes y que va a hacer su reinado eterno. ¿Sí? Todo eso se va a cumplir en plenitud, todavía no se ha cumplido parcialmente, pero no totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía estamos gobernados por imperios humanos, estamos gobernados por países, por gente totalmente en contra de Dios y todavía no ha venido y no ha descendido Él sobre las nubes. Estamos esperando todavía todo eso, ¿sí? Pero en Daniel 9, ¿qué nos dice? Que también se le quitaría la vida al Mesías, no por sí, ¿sí? Eso es algo que dice, ¿sí? Que se tenía que cumplir, que se tenía que llevar a cabo, que se le quitará la vida al Mesías, no por sí, porque qué era que alguien se la iba a quitar, ¿no? Verso 65 de Mateo 26 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, y vamos a ver que esto también es una simbología muy importante, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigo? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos, no? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte, es digno de muerte. ¿Mm? Se quitó, se blasfemó, que muera. Y eso lo vemos también en Levítico 24:16. El que blasfeme el nombre del Eterno ha de ser muerte.
Toda la congregación que dice lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Yeshua realmente estaba blasfemando el nombre de Dios? ¿Realmente estaba apostatando en contra de Dios? ¿Realmente estaba yendo en contra de Dios? ¿Estaba No, diciendo locuras? ¿Estaba diciendo blasfemias? no. Ellos no entendieron, no captaron lo que Yeshua estaba haciendo y tengan presente eso de que él rasgó, de que Caifás rasgó sus vestidos, porque eso lo vamos a entender más adelante. Sigue verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetearon diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y acá muy posiblemente él tenía los ojos vendados y lo estaban juzgando. Estaban burlándose de él. ¿Quiénes? Sumos sacerdotes, fariseos, alguien del pueblo judío, del pueblo de Israel. Sus propios hermanos hicieron eso, ¿no? Por eso en Zacarías dice que él desciende y que cuando los judíos lo ven, que cuando su pueblo lo ve, le dice, ¿quién te hizo todo eso? Y dice, mis hermanos me lo hicieron, ¿no? Imagínate, ¿no? Cumpliendo todas las profecías. Y el Evangelio de Marcos especifica que le cubrieron los ojos en este momento. Acá le escupieron, le dieron puñetazos, lo abofetearon, ¿sí? Le dieron golpes, le dieron todo esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que vinieran. Ah, pues si eres el Mesías y todo lo sabes, pues puedes adivinar quién te golpeó, ¿no? Estaban burlándose, mirando a ver qué capacidad tenía de decir, incluso imagínate, vendado los ojos, golpeado de un lado para otro, cómo podía reaccionar. Sí, eso lo vemos en Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Imagínate, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron? Cumpliendo lo que dice la profecía en Isaías 56. ¿Qué dice? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, me mesaban la barba, es decir, que te la cogían, te la jalaban. No escondí mi rostro de injurios y de estupos, o sea, de burlas, de estupos es escupir también. No dio, o sea, no escondió y esto era principio de dolores de todo lo que tenía que pasar, ¿sí? Si lo vemos en otra versión, no me acuerdo cuál es, no me acuerdo. Si no estoy mal, es del lenguaje sencillo. Dice lo mismo, no quite mi espada a los, perdón, no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Se aceptó toda la humillación. Seremos nosotros, o sea, imagínate, ¿no? Lo que nosotros debimos haber vivido fue esto, pero ¿quién lo vivió él? Por nosotros, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿En qué estuvo la blasfemia y por qué lo condenaron a muerte? Realmente el decir yo soy el hijo de Dios, el hijo del hombre, él ya lo había dicho varias veces antes. ¿Por qué no le hicieron nada? Acá aprovecharon eso, ¿no? Y eso, pues imagínate, ¿no? Yo soy el hijo de Dios, pues realmente no era blasfemia. Poder decir yo soy el Mesías tampoco era blasfemia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que dijeron es reo de muerte? ¿Sí? Lo más probable es que la frase que mencionó no solo fue esta, sino que dijo, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cuál fue la blasfemia? Que él estaba igual que Dios. Se consideró muy posiblemente no que estaba en el mismo lugar, sino que nombró el nombre de Dios. Recordemos que en el judaísmo no se puede pronunciar el nombre de Dios. Está totalmente prohibido a nivel de ley oral, ¿no?
No en las escrituras, en la Torá no hay ningún lugar, en todas las escrituras de los 66 libros, no hay ningún lugar que diga está prohibido pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Muy posiblemente acá él pronunció el nombre de Dios y ahí fue donde dijeron esto es blasfemia, ¿sí? Muy posiblemente, ¿no? ¿Y por qué? Porque solo el sumo sacerdote podía pronunciar el nombre de Dios. Solo el sumo sacerdote. Y una vez al año en la festividad de Yom Kippur. Solo él, solo en ese momento, ¿sí? Según la ley que ellos tenían. El sumo sacerdote, y recordemos que en la festividad de Yom Kippur se tenía que presentar dos machos cabríos, uno de ellos era ejecutado, ¿sí? Para presentar su sangre en el propiciatorio y al estar presentando la sangre se pronunciaba el nombre del Dios divino. En ese momento sobre el admisible. Solo se permitía en ese momento, solo se podía mostrar o mencionarlo en ese momento. De lo contrario, no. ¿Sí? Entonces, acá Yeshua estaba hablando, este nombre estaba tomando la posición del sumo sacerdote. Ellos no lo entendieron, pero él sí lo entendió. ¿Por qué estaba tomando el lugar de sumo sacerdote? Porque Caifás no era. Caifás era corrupto, estaba metido, iba en contra, apostatando de todas las cosas de Dios. Por eso Yeshua lo menciona en el contexto del sacrificio. Todavía no estaba, pero vamos a ver que él cumple los dos roles del macho cabrío, de los dos machos cabríos en la festividad de Yom Kippur, fuera eso la de Pesach, ¿no? Todo eso él lo cumple. Él estaba declarando que el sumo sacerdote y que él tenía también la autoridad de declarar o de decir el nombre del Señor. Yeshua no solo se presentaría como ese cordero expiatorio por el pueblo, sino también se presentaría a sí mismo como el holocausto perfecto. De por sí, toda esta parte que vamos a ver, toda esta entrega, Él está mostrando toda la línea sacrificial, todas las festividades cumplidas en sí mismo. ¿Sí? De esta manera, pues Yeshua era reo de muerte por estar haciendo, por estar diciendo el nombre del Eterno, ¿no? Y ahí es donde vemos la profundidad. Él se da a conocer como el sumo sacerdote, pero Caifás no entiende. Caifás pensó que estaba blasfemando, que estaba diciendo lo contrario, ¿sí? ¿Y por qué tomó el lugar del sumo sacerdote? Porque Caifás, al momento de romper su ropa, al momento de rasgarlo, perdió la autoridad de ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía rasgar sus ropas. Estaba prohibido que él lo rasgara, que él se lamentara. Estaba prohibido, ¿sí? Y creo, si no estoy mal, creo que más adelante lo menciono, si no se los quedo viendo. Y vamos a ver qué empieza acá cuando Pedro nega a Yeshua. Y vamos a ver la otra parte del video, ¿sí? Para que ustedes vean dónde fue que él no negó, qué fue lo que pasó. Ah, no, lo vamos a dejar para la próxima clase el video. Pero pues es necesario que ustedes entiendan esto, que ustedes vean qué fue lo que pasó. Les muestro los lugares literales para que ustedes se sitúen en ese lugar, vean qué fue lo que pasó, ¿sí? Y pues recordemos que no fue como el muchacho decía que fue un jueves, esto era un martes, porque el miércoles era cuando iba a ser juzgado y ejecutado, ¿sí? Tengamos presente eso, ¿listo? Igual no les voy a mostrar, se los voy a mostrar ya después, ya
para el capítulo 27, si no estoy mal, para la resurrección ya les mostraré el conteo. No lo tuve en cuenta acá, se me pasó y yo dije, no, pues ya adelanté todo esto, yo resolver todo esto, pues me queda patas arriba, pero realmente todo esto y el arresto de él fue antes del 14 de Aviv, porque tenía que ser el cordero que he preparado. ¿M? Tenía que ser mostrado como lo vamos a evidenciar ya más adelante, ¿sí? Entonces imagínense todo esto, ¿sí? Todo lo que estamos viendo acá, no sé si hasta acá tengan dudas, preguntas, inquietudes y ya vamos a ver la negación de Pedro, la clase entrante para que no quede cortado, ¿sí? No sé si hasta acá tengan dudas o quieran hacer algún comentario, bien lo pueden hacer. Bueno, a mí me quedó claro y y no tengo dudas, pero muchas gracias. Vale. Pues a mí lo mismo, Luli, me quedó muy claro, gracias al Eterno, porque pues por lo que hemos estudiado también, Ujú. entonces ahí concuerda, ¿sí? Ahí queda como, entonces uno ya, las dudas que esto pues ya, gracias a Dios, ya lo entendí muy bien. Sí, señora. Por acá también, Juliet, muy claro, muy interesante todo también, inclusive los videos de Bacari y del pastor dando las explicaciones. eh, y bueno, sí, sí me gustaría también que en la próxima clase también porque ya vendría entonces ya después del arresto, de los latigazos viene entonces lo del madero, la cruz. Ujú. Estuve viendo unos videos que dicen que saben dónde está el arca y que la sangre de Yeshua cayó la parte esa donde hacía eso de la sangre que colocaban en el No, el propiciatorio. propiciatorio. Entonces, para aclarar esas dudas también. Y sí, y me parece muy interesante. Ujú. Casualmente entramos un poquito tarde porque estábamos viendo también con los niños el programa de Dichosen, Mm, casualmente la parte donde Yeshua iba a entrar con el burrito en la parte esa, ¿no? Entonces todo eso como que, y viendo las clases que estás dando, eso como que es vivir esos tiempos, pues, y ujú. es muy interesante. Muchas gracias, Juliet. Vale, no, sí. Igual, pues el capítulo 27 realmente no lo he terminado. Mucho simbolismo que maneja. Recordé que yo les estoy diciendo que lo vamos a ver un poquito más verso por vez, un poquito más detallado lo que tiene José Antonio en su estudio. Y realmente es abrumador, o sea, cada cosa que él cumplió, cada detalle que él hizo, cada parte que le tocó vivir, no fue porque sí, no fue porque estuviera allí, porque, ay, tocó meter esto, sí, no, sino que cada detalle, cada cosa que pasó. Realmente es una descripción, sí, de todo lo que se está cumpliendo a lo largo de las escrituras, ¿no? Y realmente tratar de meter todo lo que he llegado a entender y todo lo que he estado estudiando, sí, pues realmente no es fácil de juntar todas las piezas en una sola, de ligarlos, por lo menos sí hay unos que dicen del arca, ¿no? Que estaba muy posiblemente debajo y la sangre de él llegó incluso hasta el propiciatorio. No lo sabemos, pero sí sabemos que Yeshua se tuvo que presentar en el trono celestial, en el templo de Dios. ¿Para qué? Para llevar su sangre viva ante el Padre. Y eso ya lo vamos a entender, ya lo vamos a ver. Definitivamente cada vez que avanzo un poquito más en este tema, yo digo, Dios mío, o sea...
qué capacidad de cumplir tanta profecía, de cumplir cada cosa tal cual como está escrito, ¿no? Y pues si eso no nos lleva a entender y a confiar plenamente en que Él es nuestro Mesías, pues ahí sí, como dicen por ahí, no sé qué nos convencerá, no sé qué nos cambiará radicalmente. eh, Ahí sí, como dicen por ahí, no hay otra cosa que nos pueda lavar, que nos pueda limpiar, ¿no? Y creo que estudiar este tema, como lo hemos venido estudiando, he sido un poquito más detallista, he querido mostrarles un poquito más, ¿no? No sé si vieron los videos de la prensa, pero realmente ahí podemos entender un poquito más el concepto de lo que vivía Yeshua o lo que le tocó vivir allí en el monte Getsemaní, ¿no? Que por eso Ujú. es que Sí. él derramaba o le salió sangre realmente de su frente y de sus ojos, ¿no? Entonces, pues Ujú. imagínate, ¿no? Llegar pues hasta ese punto tendría que ser una fuerte presión que tenía a nivel psicológico y emocional, ¿no? Y no les digo más porque si no, les cuento todo el capítulo 27 y acá no terminamos. Así es, Juliet. Tremendo, sí, tremendo, pero muy hermoso, hermoso, porque uno ahí lo hace reflexionar, lo hace entender mucho de las Ajá. cosas que él pasó y por los momentos que él pasó de angustia, de dolor por nosotros, y aún nosotros le volteamos la espalda, Ujú, porque hay muchas personas de que dicen que eso es mentira, sí, que no. O sea que son cegadas, así como dice la misma palabra de Dios, que no han entendido bien las cosas de Dios. ujú. Pues ahí sí, lo único que nos queda decir es, Dios mío, ten misericordia de ellos. Sí, igual nosotros en cierto momento también estuvimos cegados, también no queríamos oír, también estuvimos rechazando, ¿no? Pero gracias al Eterno Él nos abrió los ojos, estamos entendiendo todo esto. Yo digo gracias, Dios mío, porque realmente me trajiste aquí a aprender todo esto, a entender todo eso y eso que todavía me falta demasiado. Cada vez que ahondo, Dios mío, le digo, pues si todavía no sé nada, todo esto, cómo organizo esto, cómo muestro esto, cómo les enseño esto, ¿no? Eso es, me están acabando las neuronas, no mentiras. Es difícil, ¿no? Organizar todas estas ideas en una sola. Y de tratar de reflejar realmente, porque si algo que yo he querido y con estas letras rojas es aprender qué profecías cumplió él, ¿no? Porque muchos dicen, no, si Yeshua cumplió esto, Yeshua cumplió 300 profecías, pero ¿qué profecías? No nos hemos tomado la labor o de decir, venga, ¿qué fue esto que cumplió? ¿Qué es esto? ¿Qué simbolismo trae? ¿Y qué es o qué aplica para mi vida? ¿No? Porque todo esto definitivamente, pues es cumpliendo cada profecía y cada parte de lo que él hizo en las escrituras, ¿no? Y cada vez que vayamos avanzando, pues vamos a ver que definitivamente, o sea, nos deja sin palabras, ¿sí? No sé, Albita, ¿ibas a decir algo? Así, Dale. y ahora iba a complementar con la cita bíblica del sumo sacerdote cuando rasgó sus vestiduras, que está en Levítico 21:10, Ujú, que dice que el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza ni rasgará sus vestidos, que fue lo que hizo Caifás ante Yeshua. ujú. Ahí está la Y prohibición. exactamente, sí. Y pues eso no sé si yo lo puse más adelante cuando él realmente toma la posición de sacerdote. Eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Como les dije, no he terminado todo el capítulo. Voy en la mitad del capítulo 27. Demasiadas cosas por ver y pues igual las vamos a ir viendo poquito a poquito. ¿Listo? Entonces, pues oremos, finalizamos. Igual si tienen dudas, si tienen preguntas, vayan teniéndolas ahí a un ladito y a medida que vayamos avanzando, si ustedes ven que no se solucionó su duda, pues
la platicamos y si no se soluciona acá la investigamos y después se pone otra vez sobre la mesa, ¿no? Para que pues quedemos sin duda la idea, por eso es que esta clase es muy personalizada, solo somos, ahorita hemos casi 5 o 6 personas, ¿sí? Bueno, fuera de los otros que estén allí detrás de pantalla, ¿no? Pero pues lo ideal es aprender, lo ideal es que seamos lo más detallistas de ver cada uno de los simbolismos realmente que muestran mucho de lo que Él hizo por nosotros y de todas esas promesas y profecías que cumplió para librarnos, para salvarnos, porque realmente ese sacrificio no fue un simple sacrificio, muerte y ya, sino un cumplimiento de muchas cosas que ya Dios había dicho y predestinado y decretado que se tenían que cumplir, si no, no era válido un sacrificio, ¿no? Entonces, imagínense hasta qué punto tenía él que cumplir todo eso, ¿no? Entonces, pues oremos y finalizamos, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, Padre, gracias por esta palabra, gracias porque tú nos recuerdas ese sacrificio tan grande, eso, ese cambio que diste para que nosotros pudiéramos ser santos, para que nosotros pudiéramos llegar a ser otra vez inocentes, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, a tener una reflexión en nuestras vidas, a recapacitar, Señor, si estamos yendo por caminos equivocados, Padre, ayúdanos a transformar nuestras vidas, a tener claramente que no hay otro sacrificio mayor al que tu Hijo hizo, que no hay nada más que nos pueda salvar, que nos pueda libertar, si no eres tú, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, a cumplir tus mandamientos por amor a ese sacrificio que tú hiciste, por amor a esa entrega total que hiciste, suma, definitivamente que no la podemos entender a cabalidad. Yo creo que aquellos que vivieron en ese entonces, no sé por qué eran tan duros, por qué eran tan cegados, Padre, pero sabemos que fue con un propósito para que nosotros pudiéramos llegar ante ti, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, sé tú bendiciéndoles, guardándoles, Padre, y sobre todo guiándolos a lo largo de toda esta semana, de sus decisiones, de sus momentos, de sus circunstancias, Padre, si es posible, acompáñalos, consuélalos, guíalos y que seas tú el que les des gozo en medio de las diferentes circunstancias, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.